Continuamos en su programa Reflexionando. En este día estamos hablando de los dones y talentos del Espíritu Santo, con el cual el Espíritu Santo nos capacita a cada uno para hacer su obra y para que, estando unidos, podamos, ¿verdad?, como iglesia, como cuerpo de Cristo, hacer la obra de salvación y de bendición que Él nos ha llamado. Y decíamos que hay dones y talentos, ¿verdad?, como el don de sanidad, de sabiduría, de conocimiento, el don de hacer milagros, el don de poder y de poder liberar. La iglesia está llamada a poder liberar y traer paz y ministrar a aquellas personas, ¿verdad?, que están con sus mentes perturbadas y enfermas, aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Y que también la psicología tiene el trato con ellos, pero la iglesia tiene poder para poder ministrar a esas mentes perturbadas y poder liberar. Recuerden que una de las promesas que hizo Jesucristo es que íbamos a recibir poder para liberar. En Isaías dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar, a liberar a los cautivos. Entonces la iglesia tiene ese poder y es gracias al Espíritu Santo que obra y que nos da esa ayuda y ese poder para poder ministrar, ¿verdad? Y recuerde que no hay nada mayor que el poder de Dios en este mundo. No hay nada mayor que ese poder, así que usted y yo somos capaces, gracias a Jesucristo y a la obra del Espíritu Santo, de ejercer ese poder y esa autoridad que nos ha sido delegada, ¿verdad?, a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Pablo también decía que está el poder de la profecía, el don de la profecía. Y muchas veces creemos que la profecía solo es decir lo que va a pasar, es adivinar el futuro, pero la profecía que más Pablo habla es sobre la predicación, que nosotros podemos dar ese mensaje, ¿verdad?, de salvación y de bendición. Y no debemos de seguir asociar tanto la profecía, ¿verdad?, tanto con el adivinarlo el futuro, sino que asociémosla con la predicación, esa proclamación de los mensajes y de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa profecía que trae a una función doble. ¿Por qué? Porque reprende y advierte, ¿verdad?, diciéndole que nuestra manera de vivir no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí la profecía es importante porque nos ayuda a cambiar nuestra forma de vivir, pero también no se debe quedar solo en la reprensión, sino que debe dar consejo y también dirección para que tengamos la forma de encaminar nuestra vida a la voluntad de Dios. Entonces la profecía es importante porque denuncia, reprende, pero también aconseja y guía, y esa es la función de cada uno de nosotros. No solo señalar y juzgar a las personas, sino de ofrecerles esa dirección y esa luz en el camino. Por eso dice: ustedes son sal y luz de esta tierra. Entonces, no se quede usted con esa luz, no se quede usted con esa palabra de Dios, compártala y ejerza ese don de profecía que Dios ha puesto en usted. Dice: no se preocupen qué van a decir, el Espíritu Santo les va a recordar y les va a enseñar qué decir en el momento indicado. Y yo le aseguro que hay personas que, aunque lo tengan todo, necesitan una palabra de bendición, de promesa de la palabra del Señor. Necesitan un mensaje de esperanza y de bendición de parte de Dios. No solo los enfermos, los tristes, los solos, los solitarios, todos necesitamos una palabra y un mensaje en momentos difíciles, importantes, en momentos de nuestra vida que pueden cambiar, ¿verdad?, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Así que es importante que nosotros declaremos con amor y con la certeza y la seguridad de que la palabra de Dios se cumple, es viva y eficaz, ¿verdad?, para cada uno. También decía Pablo, está la habilidad de discernimiento de espíritus. Recuerden que hay espíritus del mal, ¿verdad?, pero sobre todo está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu del poder de Dios. Y es necesario discernir, que haya personas que disciernan qué espíritu está gobernando en determinado momento, en determinado lugar. Hay ciertos lugares donde usted va y posiblemente ya no va en nuestra ciudad, ¿verdad?, porque son lugares donde habita y radica el mal, donde ahí hay pobreza,
ahí es donde están los estancos, en ese barrio es donde está todo lo peor de su comunidad. Entonces, porque hay un espíritu gobernador ahí del mal y hay que luchar y hay que desterrar a esos espíritus. Hay comunidades enteras que se han vuelto al Señor y así han visto transformadas sus comunidades. Haití ha sido famoso porque se dedicaba mucho, ¿verdad?, al vudú y a muchas otras cosas, pero el presidente haitiano hace poco declaró que Jesucristo es el único que puede salvar a Haití, ¿verdad? Y es una bendición que ese Señor haya tomado ¿verdad?, ese reto y esa decisión para toda su familia. Entonces, es necesario el discernimiento de espíritu en nuestra iglesia para que nos ayude a enfrentar con las armas correctas, ¿verdad?, esos ataques del enemigo. También decía Pablo, ahí está el don de lenguas y el don de interpretación de esas lenguas. Cuando estaba en el aposento alto en Hechos, dicen que todos recibieron un don de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero esa es la glosolalia, cuando pudieron hablar en arameo, pudieron hablar en latín, en diferentes idiomas, porque ahí habían personas de muchas nacionalidades. Es como que estemos un grupo de cristianos y allí cerca estén alemanes, franceses, italianos, griegos, y entonces empecemos a hablar en esos idiomas que están ahí presentes. Eso es la glosolalia. Pero también el Espíritu habla, dice, en lenguas especiales, y es necesario que haya alguien que interprete esa lengua y dé ese mensaje en el idioma que el pueblo habla, ¿verdad? Entonces es importante y es necesario buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros sea conocedor de esos dones. Ojalá que en este tiempo usted ya haya descubierto cuál es ese don especial que Dios le ha dado y no tenga miedo de usarlo, no tenga miedo, ¿verdad?, de ir y actuar conforme a ese don que Dios le ha dado, a esa habilidad que Dios le ha dado. Cuando nosotros actuamos de acuerdo al don que Dios nos ha dado, la habilidad con la cual que Dios nos ha habilitado, entonces somos felices porque estamos en lo que nos gusta, ¿verdad? Y no tenemos temor porque tenemos la confianza y la certeza de que es Dios ahí con nosotros, actuando a través de nosotros. San Pablo en Romanos también enumera otros dones y talentos. En Romanos capítulo 12, de versículos del 3 al 8, San Pablo también hace hincapié en la unidad de la iglesia, pero dice también que todos hemos recibido dones. Algunos reciben el don de profecía, así que deben de profetizar conforme a ese don y a la proporción de fe que han recibido. Si han recibido el don de servicio, pues úsenlo en el servicio. Dice, si el don es el de la enseñanza, pues enseñe. Si está en la exhortación, úsenlo con amabilidad para exhortar. Si está en el don de compartir, si ese es su don, entonces úselo con amor. Y si ha sido llamado a dirigir, hágalo con celo, ¿verdad? Si se presenta la oportunidad de mostrar misericordia, hágalo con alegría. Eso dice San Pablo en Romanos 12. En Romanos 12, entonces, vemos otro tipo de dones que son necesarios también en la iglesia: el de profecía, ¿verdad?, el de enseñanza, el de servicio, el de compartir, el de dirigir. Esos son dones importantes también y necesarios, no solo en la iglesia, en la sociedad, son importantes y necesarios. Entonces, el de profecía decíamos que es aquel que nos enseña, que nos reprende, pero que también nos guía y nos ayuda, nos da una guía y una dirección en la cual seguir a nuestro Señor. Y sirve también para edificar, exhortar y para consolar. Eso es importante, el don de profecía, ¿verdad? Debemos de, sobre todo, anunciar esas buenas nuevas de salvación. El don de servicio, que es la diaconía, por eso dice en la iglesia hay diáconos, son los servidores, son aquellos que hacen el trabajo humilde, ¿verdad? Dirían en algunos lados el trabajo de carpintería, pero que es necesario y es útil. El ser un diácono, el ser un servidor, el
poder dar nuestra vida al servicio de los demás. Es aquel que está llamado, no necesita que se le invite para que vaya a servir, para que vaya a visitar enfermos, para que vaya a compartir con los pobres, para que vaya a hacer algo, un trabajo comunitario. El diácono no necesita mucho, ¿verdad? Siempre está dispuesto y siempre dice, sí, yo voy a hacerlo, yo voy a ir. Ese es el diácono, aquel que tiene ese don de servir a los demás y que lo hace con gozo, que lo hace con alegría, ¿verdad? Y no hay pretextos, no hay excusas para eso, no hay ninguna circunstancia que lo detenga al momento de ir a servir y se goza en ir y compartir y servir a los demás. Hay gente que pasa en los hospitales, no tiene familia en el hospital, pero está ahí sirviendo, acompañando a los enfermos, orando por ellos, ¿verdad? Ayudándoles a ir a asearlos y todo lo demás. Es envidiable y también es digno de admirar esas personas que tienen ese don de servir, de siempre decir presente para beneficio de los demás, para beneficio de aquellos que están incapacitados o necesitados de una mano amiga, de una mano fuerte y sana. Entonces, sigamos desarrollando esos dones y que el Espíritu Santo nos siga ayudando a descubrir cuál es su don, cuál es nuestro don. Vamos a continuar al retornar de la pausa comercial aquí en su programa Reflexionando.